Bien, hoy vamos a meternos de lleno en un tema de esos que remueven, ¿eh? Lleno de claroscuros. Tenemos sobre la mesa una fuente principal que es fascinante. Es una tesis universitaria titulada Santos y asesinos. El trabajo analiza el papel que jugó la Iglesia Católica en Argentina durante la última dictadura militar, la que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983. Efectivamente. Y es un análisis muy documentado. No hablamos solo de una opinión, sino de un trabajo que se apoya en archivos eclesiásticos de la época, recortes de prensa, documentos históricos. O sea, fuentes primarias. Exacto. Y esto es fundamental. Entrevistas con personas que lo vivieron. Y aquí está la clave. Entrevistas con gente de ambos lados del espectro. Desde exdetenidos y miembros de organizaciones de derechos humanos hasta sacerdotes y obispos que formaron parte de la institución en aquel momento. Tenemos las dos perspectivas, entonces. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy, basándonos en esta fuente, es intentar entender una dualidad que parece casi esquizofrénica. Según esta investigación, la Iglesia no fue un bloque monolítico. Para nada. Por un lado, una parte de su jerarquía no solo apoyó, sino que colaboró activamente con el régimen. Y por otro, un sector muy diferente se opuso frontalmente, defendió a las víctimas y en muchos casos sus miembros fueron asesinados por ello. Es una historia de contradicciones brutales. Totalmente. La tesis central, el corazón del argumento, es que no se puede hablar de la Iglesia en singular. Habría que hablar, como mínimo, de dos iglesias que convivieron en la misma estructura, con roles completamente antagónicos, durante esos años. Vale, pues empecemos por la parte más oscura, si te parece. ¿Cómo describe la investigación esa alianza entre la cúpula eclesiástica y la junta militar? ¿Qué tenían en común? Pues la conexión ideológica era la lucha contra un enemigo común, el marxismo, o lo que ellos llamaban la subversión. La jerarquía eclesiástica más conservadora vio en los militares la fuerza de choque necesaria para restaurar un orden social que, a su juicio, se estaba desmoronando. Claro. La investigación aquí utiliza un concepto muy potente, el de la Iglesia funcionando como un aparato ideológico del Estado. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Que daban sermones a favor del gobierno? Mucho más que eso. Significa que una parte de la institución trabajó activamente para construir un consenso social, para dar una justificación moral y hasta teológica a lo que estaba pasando. No se presentaba como un simple golpe de Estado, sino casi como una cruzada. Una cruzada. Sí, una misión sagrada para defender los valores occidentales y cristianos frente a la amenaza atea del comunismo. Se hablaba de una purificación de la nación. Una purificación. La palabra ya da escalofríos. ¿Y esa conexión era solo ideológica o había vínculos formales institucionales? Los había, y muy claros. La tesis se detiene en la figura del vicariato castrense. Que es básicamente el obispado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Justo. Y el líder en ese momento era el vicario Adolfo Tortolo, una figura central en toda esta trama. Según documenta la investigación, Tortolo fue una de las personas que visitó a la presidenta Isabel Perón justo antes del golpe para, en esencia, pedirle que dimitiera. Vaya. Para alejar el camino libre a los militares. O sea que no fue un apoyo a posteriori. Participaron en la gestación del golpe. Así lo sugiere la fuente, sí. Y el apoyo se hizo explícito muy rápido. Hay una cita demoledora de una entrevista a Tortolo en 1976, recogida en la tesis, que lo resume todo. Dijo, literalmente, «Los principios que rigen la conducta del general Videla son los de la moral cristiana». ¡Qué barbaridad! Con esa frase vamos dando una bendición pública al líder de la Junta. Totalmente. Se estaba revistiendo la represión con un manto de legitimidad religiosa. Es una declaración brutal. Pero, a ver, una cosa es el apoyo desde los despachos y otra la complicidad directa en la represión. ¿La investigación llega hasta ahí? Por desgracia, sí, y aquí es donde la lectura se vuelve realmente terrible. El trabajo recopila testimonios que muestran una implicación directa de algunos religiosos. El caso más conocido y que la tesis documenta con detalle es el del capellán de la policía Christian von Bernitsch. Me suena el nombre. Fue condenado hace años, ¿verdad? Exacto. Fue condenado por su participación en secuestros, torturas y asesinatos. La tesis recoge el testimonio de un superviviente que cuenta su primer encuentro con él en un centro de detención clandestino.
justo después de una sesión de tortura con la picana, la porra eléctrica. Madre mía. Y cito directamente del testimonio que aparece en la fuente. Me tocaba el pecho y riéndose me decía: «Te quemaron todos los pelitos con la picana, no te quedan pelitos». Cuesta procesar esa imagen, la de un sacerdote no solo presenciando la tortura, sino burlándose de la víctima. ¿El autor da alguna explicación de cómo alguien puede llegar a ese nivel de crueldad? La tesis no entra en un análisis psicológico, pero sí demuestra a través de los hechos que von Berning no era un mero espectador. Era un engranaje activo de la maquinaria represiva. Ya. Se cita la declaración de un ex policía, Julio Alberto Emed, ante la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Emed describe un operativo para asesinar a 3 detenidos. Les habían hecho creer que los iban a liberar, los subieron a un coche Y los llevaron a un descampado. y von Wernitz estaba allí. Estaba allí. Según el testimonio de este policía, von Wernitz había hablado y bendecido a los exsubversivos justo antes de que los fusilaran. No puede ser. Y no acaba ahí. Después de los asesinatos, se dirigió a los policías que habían disparado y les dijo que lo que habían hecho era un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del país. Les estaba dando la absolución en tiempo real por un asesinato. Es la perversión absoluta del rol de un capellán. Y la investigación lo presenta como un caso aislado, como una manzana podrida o había más. Lo único. Se mencionan otras figuras como Monseñor Antonio Plaza, arzobispo de La Plata, Uf, que era amigo íntimo de Ramón Camps, uno de los jefes de policía más sanguinarios del régimen. Se sabe que Plaza visitaba centros de detención. uf. Y luego está el tema de los vuelos de la muerte. El método por el que arrojaban a los detenidos vivos al mar desde aviones. Exacto. La tesis recupera el testimonio de Adolfo Esquilingo, un ex represor de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, Sí. que fue uno de los grandes centros de exterminio. Esquilingo contó que la jerarquía eclesiástica fue consultada sobre este método. Consultada. Sí, y la respuesta, según él, fue que se trataba de una forma de muerte cristiana y humanitaria, porque no era violenta y las víctimas no sufrían. Una muerte cristiana. Pero, ¿cómo se puede justificar teológicamente arrojar una persona al océano? Pues aquí es donde la argumentación se retuerce de una manera increíble. Silingo explica que los capellanes militares usaban una metáfora bíblica para consolar a los pilotos que participaban en los vuelos. Les decían que estaban llevando a cabo la parábola de separar la hierba mala del trigal. Tela. Los desaparecidos eran la hierba mala y su eliminación era necesaria para la salud del trigal, que era la nación. Era una justificación teológica para el exterminio. Vale. Queda clara la imagen de esa parte de la Iglesia profundamente cómplice del horror. Pero el título de la tesis es Santos y Asesinos. Eso implica que hay otra cara de la moneda. ¿Cómo documenta la investigación a esos santos? Pues aquí la tesis nos lleva a un movimiento completamente distinto dentro de la Iglesia, inspirado por los aires de renovación del Concilio Vaticano II en los años 60 y sobre todo por la Conferencia Episcopal de Medellín en el 68. De ahí nace la llamada Teología de la Liberación. Que para quien no lo sepa, es una corriente que pone el foco en los pobres y en la lucha contra la injusticia social como parte central del mensaje cristiano. Justo, es la famosa opción preferencial por los pobres. Sacerdotes, monjas y también algunos obispos que entendieron que su lugar no estaba en los palacios de gobierno, sino pues en los barrios humildes, en las fábricas, junto a las víctimas. Y en la Argentina de los 70, claro, eso significaba ponerse en el punto de mira. ¿Y quién sería la figura más representativa de esta otra iglesia? Sin duda, el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. La tesis lo describe como un verdadero pastor que vivía con su gente y denunciaba sin pelos en la lengua la explotación de los terratenientes, las injusticias. Se recoge una de sus homilías en la que decía que había que tener un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Fue asesinado en 1976, pocos meses después del golpe. Lo hicieron pasar por un accidente de coche. ¿Y la investigación confirma que fue un asesinato? Sí, y que su muerte estaba directamente relacionada con sus denuncias. Se cita una entrevista a un sacerdote de su círculo cercano, Juan Antonio Puijané, que dice algo muy revelador. Dice: «El pelado, así llamaban a Angelelli, denunció con tanta claridad y fuerza a los verdaderos asesinos que creo que allí firmó su sentencia de muerte».
No solo defendía a las víctimas, sino que señalaba a los culpables. Con nombre y apellido. Eso era intolerable para el régimen. Y como con von Wernich, ¿el caso de Angelelli es un ejemplo aislado de resistencia o había un movimiento más amplio? Había un movimiento. Su caso es emblemático por ser un obispo, pero la represión se cebó con religiosos de base. La tesis documenta con mucho detalle la masacre de los 5 religiosos palotinos. Fueron asesinados a tiros en su propia parroquia, en el barrio de San Patricio, en Buenos Aires, en julio del 76. ¿Y por qué los mataron? ¿Qué hacían? Pues su delito era el trabajo social en los barrios pobres y su prédica crítica. Eran un símbolo de esa iglesia comprometida que el régimen quería aniquilar. Y no podemos olvidar el caso de las monjas francesas, Alice Domon y Léonide Duquet. Fueron secuestradas en diciembre del 77 junto a un grupo de las primeras madres de Plaza de Mayo en la iglesia de la Santa Cruz. Que estos religiosos no solo daban discursos, estaban en la primera línea de la acción por los derechos humanos. Totalmente. Su compromiso era práctico. Escondían a gente perseguida en sus parroquias, ayudaban a familiares a redactar habeas corpus, acompañaban a las madres. Se convirtieron, por tanto, en un objetivo militar. Y la tesis subraya que también hubo obispos que, aunque no tuvieron el destino trágico de Angelelli, resistieron valientemente. Figuras como Jaime de Nevares o Miguel Gesaine. ¿Y qué hacían ellos desde su posición de poder? Usaban ese poder para proteger a la gente. Abrían las puertas de sus obispados para recibir a los familiares de desaparecidos cuando nadie más los escuchaba. Y sobre todo, rompían el cerco de silencio. Denunciaban públicamente las desapariciones y las torturas, algo que la mayoría de la conferencia episcopal callaba. Claro. Se encuentra en una de las entrevistas de la tesis algo que te hiela la sangre. Un militar de alto rango le confesó años después que le había salvado la vida. Al parecer, en un cónclave de generales, se había votado si lo eliminaban o no. Su nombre estaba en una lista negra. Eso confirma que la propia Iglesia tenía una lista negra interna, por así decirlo. Unos eran intocables y otros objetivos a eliminar. Exactamente. Demuestra hasta qué punto la institución estaba fracturada y en guerra consigo misma. Todo esto nos lleva a 1983. Cae la dictadura, vuelve la democracia. ¿Qué pasa entonces con estas dos iglesias? ¿Cómo se posiciona la institución en el nuevo escenario? Aquí se produce un giro muy interesante que la investigación analiza en su parte final. La cúpula eclesiástica, la misma que había bendecido el proceso, cambia radicalmente su discurso. En 1984, la Conferencia Episcopal publica un documento clave: Democracia, responsabilidad y esperanza. Por el título parece un apoyo total al nuevo sistema. Lo era. De repente, la Iglesia se convierte en una firme defensora de la democracia y los derechos humanos que antes habían ignorado. Pero el documento tenía un concepto central que generó mucha controversia: la reconciliación nacional. Insistían una y otra vez en la necesidad de perdonar, de mirar hacia adelante y no quedarse anclados en el pasado. A primera vista, reconciliación suena bien. ¿Cuál era el problema? El problema, según argumenta la tesis, es que esta llamada a la reconciliación chocaba frontalmente con el reclamo de justicia. Se estaba pidiendo a las víctimas que se reconciliaran con sus verdugos, que en ningún momento habían mostrado arrepentimiento ni habían confesado sus crímenes, no habían dicho dónde estaban los cuerpos. Claro, es que desde la propia teología católica el perdón requiere arrepentimiento y confesión por parte del pecador, ¿no? Precisamente, la tesis plantea que la jerarquía estaba usando el concepto de reconciliación de una forma muy selectiva. Lo vaciaban de su contenido teológico, que exige verdad y penitencia, para usarlo como una herramienta política. Un intento de promover la impunidad y cerrar un capítulo muy incómodo para ellos mismos, porque investigar a fondo el pasado significaba sacar a la luz su propia complicidad. O sea que fue un cambio de discurso puramente estratégico. Un intento de pasar página sin hacer una verdadera autocrítica. Así lo interpreta la investigación, sí. Un giro discursivo que contrastaba de manera brutal con la justificación teológica del terror que esa misma cúpula había proporcionado apenas unos años antes. Se pasó de separar el trigo de la cizaña a hablar de reconciliación entre hermanos, sin una transición lógica ni un reconocimiento del papel jugado. La verdad es que el análisis que extraemos de esta fuente deja una imagen desoladora. Es la historia de una institución partida en dos. La misma que produjo mártires como Angelelli, que murió por su gente,
también dio cobijo y justificación a torturadores como von Bernich. Es que Santos y asesinos es un título perfecto, porque no ofrece respuestas fáciles ni consuelo. Te obliga a confrontar esa complejidad, a ver cómo el poder, la ideología política y la fe pueden mezclarse de formas tan radicalmente opuestas dentro de una misma organización. No es una historia en blanco y negro, sino en un gris muy, muy oscuro. Y al final, después de examinar todo este material, quizá la pregunta que queda flotando, y que va más allá del caso Argentina, es una que nos interpela a todos. ¿Cómo es posible que una misma estructura, que se basa en los mismos textos sagrados, en el mismo Evangelio, pueda inspirar a la vez los actos de sacrificio y amor más extremos, y simultáneamente servir de coartada para la crueldad más abyecta? Es una pregunta fundamental, sí, sobre la naturaleza humana y sobre el papel que juegan las instituciones cuando una sociedad se enfrenta a una crisis moral extrema, y demuestra que ninguna institución, por sagrada que se presente, es inmune a ser utilizada para los fines más oscuros.